Si el día de hoy una desgracia grave golpeara a su familia, si una enfermedad terrible o una tragedia tocara a su puerta, ¿ustedes creen sinceramente que sus hijos y nietos tendrían la fe suficiente para no derrumbarse? Nos pasamos la vida intentando protegerlos del sufrimiento, exigiendo a Dios una vida cómoda, pero olvidamos prepararlos para beber el cáliz que Cristo nos pide en el Evangelio de hoy. Soy el Padre Miguel. Gracias por estar aquí un día más. Este canal, al que pueden suscribirse si esta predicación les hace bien, es nuestra parroquia donde nos encontramos cada día para escuchar la palabra de Dios sin falsos consuelos. Hoy quiero que escuchen atentamente y me respondan en los comentarios con honestidad. ¿Están educando a sus familias para la comodidad del mundo o para saber llevar la cruz de Cristo? Sin más, entremos a la homilía de hoy. Y a todos los que son abuelos aquí, les voy a pedir algo antes de empezar. A todos los que son abuelos aquí, les voy a pedir algo antes de empezar. Cierren los ojos un momento. Piénsenlo con seriedad. Piensen en el rostro de sus nietos por unos segundos. Vean sus caras, recuerden sus nombres. Traigan a su mente la vida que esos muchachos están llevando ahora mismo. Y ahora pregunto, y me lo pregunto yo también como pastor de esta comunidad, ¿qué clase de fe les van a dejar ustedes cuando vengan las verdaderas cruces en sus vidas? Porque las cruces van a llegar. No las pueden evitar. Por más que ustedes trabajen, por más que ustedes se desgasten intentando blindar la vida de sus familias para que no sufran, el dolor, la enfermedad, la traición y la muerte van a tocar a sus puertas. Y cuando ese día llegue, ¿qué van a tener esos jóvenes para sostenerse? ¿Una fe de costumbres vacías? ¿Una religión de consuelos baratos que se desmorona ante el primer golpe duro? Pueden abrir los ojos. Les hago esta pregunta hoy porque, al igual que la madre de Santiago y Juan en el Evangelio que acabamos de escuchar, ustedes se preocupan por el futuro de los suyos y quieren asegurarles un buen lugar. Quieren que estén bien, quieren que estén protegidos. Pero Cristo hoy nos dice, con una claridad que asusta, que la verdadera seguridad no está en evitar el sufrimiento, sino en beber su cáliz. Y de eso quiero hablarles hoy. Acaban de escuchar un evangelio que la mayoría de ustedes ha oído decenas de veces. Lo hemos leído año tras año en nuestras iglesias. Pero hoy quiero que nos detengamos en lo que realmente está pasando en ese camino de polvo y piedra hacia la ciudad santa. Jesús va subiendo a Jerusalén. Y no es un viaje de turismo. El Señor sabe exactamente a qué va. Llama a los 12 apóstoles aparte, los separa de la multitud ruidosa que los sigue por los milagros y los panes, y les dice la verdad más cruda que han escuchado en sus vidas. Les dice que el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, que lo van a condenar a muerte, que lo van a entregar a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Escúchenme bien. Cristo les está hablando de sangre, les está hablando de tortura, les está hablando de una muerte humillante, pública, atroz. Les está poniendo la cruz frente a los ojos sin ningún tipo de anestesia. Y es exactamente en ese momento, justo después de escuchar que su maestro va a ser despedazado, cuando se acerca la madre de los hijos de Zebedeo, se postra y le pide un favor. Le pide que sus 2 hijos se sienten uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. Nosotros solemos juzgar muy rápido a esta mujer. Decimos que era una ambiciosa. Pensamos que los apóstoles eran unos orgullosos que solo buscaban el poder y el prestigio humano. Y sí, había incomprensión, por supuesto. Pero si miramos de cerca, si entendemos el corazón humano, hay algo mucho más profundo y terrible aquí. La petición de esta madre no nace solamente del orgullo, nace de una profunda ansiedad, nace del terror. Cristo acaba de hablar de sangre y de muerte, y la reacción inmediata del ser humano ante la cruz es el pánico. El miedo al sufrimiento hace que busquemos desesperadamente consuelos humanos, que busquemos control,
que exijamos posiciones de poder para sentir que estamos a salvo. Esa mujer, como cualquier madre, escuchó la palabra crucifixión y se aterrorizó por el futuro de sus hijos. Quiso asegurarles un trono para alejarlos del madero. Quiso negociar con Dios para que el dolor no los tocara. Es la misma reacción que tenemos nosotros hoy, frente a la incertidumbre del mundo, frente a la violencia que vemos en nuestras calles, frente a las enfermedades que destruyen a nuestras familias. Nos llenamos de ansiedad y venimos a Dios no para pedirle fuerzas para cargar la cruz, sino para exigirle que nos baje de ella. Es el mismo miedo que sentía el profeta Jeremías en la primera lectura. Jeremías escucha cómo traman un plan contra él, cómo le cavan una fosa, cómo le pagan el bien con el mal. Jeremías siente la angustia del cerco, la ansiedad del justo que es perseguido, y grita a Dios. El sufrimiento produce espanto en nuestra carne. No somos de piedra. Pero la respuesta de Cristo en el Evangelio a esta ansiedad humana no es una palmadita en la espalda. Jesús no le dice a la madre de Santiago y Juan que todo va a estar bien, que no se preocupe, que no va a pasar nada malo. Esa es la religión barata que venden los falsos profetas de hoy. Cristo la mira, los mira a ellos y les hace una pregunta que todavía resuena en esta iglesia hoy. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Esta es la pregunta central de nuestra fe. Y la iglesia, con su sabiduría milenaria, nos pone este texto hoy, en pleno miércoles de la segunda semana de Cuaresma. Yo les digo que la Cuaresma no es un tiempo para sentirnos bien con nosotros mismos. No es un tiempo de reflexiones bonitas para relajar la mente. La Cuaresma es el desierto. Es la preparación rigurosa, dura, austera para enfrentar la cruz. Hoy vivimos en un mundo que sufre de ansiedad crónica. Las personas no pueden dormir. Las familias viven angustiadas por la economía, por la seguridad, por el futuro. Y muchos vienen a la iglesia buscando un alivio psicológico, buscando un lugar donde les digan que Dios les va a quitar todos los problemas. Queremos un cristianismo cómodo. Queremos los tronos a la derecha y a la izquierda, pero sin pasar por el Calvario. Queremos la resurrección sin los azotes. Pero la liturgia de la iglesia nos frena en seco. Nos detiene en medio de nuestras carreras ansiosas y nos hace la misma pregunta del Maestro. ¿Puedes beber mi cáliz? ¿Qué significa beber el cáliz? En la tradición antigua, el cáliz representaba el destino que Dios le asignaba a un hombre, fuera de alegría o de dolor. El cáliz de Cristo es el sufrimiento voluntario asumido por amor y en obediencia al Padre. Beber el cáliz significa aceptar la voluntad de Dios en tu vida, incluso cuando esa voluntad incluye la enfermedad, la pérdida, la incomprensión o el fracaso a los ojos del mundo. Beber el cáliz significa dejar de pelear contra Dios porque las cosas no salieron como tú las planeaste. Ustedes, que han vivido muchos años, saben perfectamente que la vida no es un cuento de hadas. Han enterrado a seres queridos, han visto matrimonios romperse, han derramado lágrimas en silencio que nadie más ha visto, y la tentación siempre es la amargura. La tentación es decirle a Dios que nos ha fallado porque no nos dio el trono que queríamos. Pero la fe no es un sentimiento. La fe no es sentir paz interior todo el tiempo. La fe es obediencia en la oscuridad. La fe es tomar el cáliz temblando de miedo, como lo hizo Jesús en el huerto de los olivos, y decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero que piensen en las imágenes que tenemos en nuestras iglesias. Cuando termine esta misa, quédense un momento y miren el crucifijo de nuestra parroquia. Miren a ese Cristo herido, coronado de espinas, clavado en la madera. Esas son las imágenes de bulto, dolorosas y sangrantes, que nuestros abuelos y bisabuelos veneraban con tanta devoción. Ellos entendían algo que nuestra generación superficial ha olvidado. En ese momento de dolor supremo en el Calvario no hay tronos,
No hay sillas de oro a la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda del Señor de la Gloria solo hay 2 cruces más, ocupadas por 2 ladrones condenados. Al mirar esa imagen, tenemos que entender que la verdadera grandeza en el reino de los cielos no tiene nada que ver con el éxito que el mundo aplaude. Los otros 10 apóstoles se indignaron contra los 2 hermanos. Se enojaron porque ellos también querían los primeros puestos. También tenían el veneno de la ambición. Y Jesús los llama a todos y les cambia por completo la medida de la grandeza. Les dice que los jefes de las naciones las gobiernan como dueños absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Pero que entre nosotros no debe ser así. El que quiera ser grande tiene que ser el servidor, y el que quiera ser el primero tiene que ser el esclavo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Dar la vida. Ese es el cáliz. El servicio cristiano no es hacer obras de caridad los fines de semana para que nos tomen una fotografía. El servicio cristiano es un vaciamiento total. Es tragar el orgullo en la casa cuando el cónyuge ofende. Es mantener la paciencia con ese hijo que ha perdido el rumbo y responde con desprecio. Es cuidar al enfermo crónico año tras año sin que nadie te dé una medalla por ello. Ese es el cáliz. Y eso no se puede hacer con fuerzas humanas. Si lo intentan hacer solos, se van a llenar de resentimiento, se van a agotar. Por eso tantos abandonan la fe y dejan de venir a la iglesia, no porque odien a Dios, sino porque están cansados, están agotados de intentar ser buenos sin alimentarse de la fuente. El Papa San Clemente de Roma, uno de los primeros sucesores de San Pedro, escribió una carta a los corintios en el primer siglo, y en medio de las divisiones y las ansiedades de aquella comunidad primitiva, les dio un consejo que parece escrito para nosotros hoy. Les dijo: fijemos nuestra mirada en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a los ojos de Dios, su Padre. Piénsenlo, fijar la mirada en la sangre de Cristo. Cuando la ansiedad los ahogue, cuando la preocupación por los nietos no los deje dormir, cuando el miedo al futuro los paralice y sientan que necesitan controlar todo a su alrededor para no hundirse, dejen de mirar las noticias, dejen de mirar sus propios problemas. Fijen la mirada en la sangre de Cristo. Esa sangre derramada es la prueba definitiva de que Dios no los ha abandonado. Dios no nos promete una vida fácil. Quien busca a Dios a su propia medida, un Dios que solo sirve para tapar agujeros y resolver urgencias, se rompe ante el primer sufrimiento grave. Porque el dolor es un misterio que la mente no puede resolver. Solo la cruz puede redimir. Yo veo a muchos cristianos hoy que viven en una queja constante. Se quejan de la iglesia, se quejan de los sacerdotes, se quejan de la política, se quejan de la juventud. Viven amargados porque el mundo no es como ellos quieren. Y yo les pregunto, ¿acaso Cristo no nos advirtió que el mundo nos iba a odiar? ¿Acaso no nos dijo que el discípulo no es más que su maestro? Hemos perdido la brújula. Nos hemos olvidado de que nuestro camino es el Calvario, no el trono imperial. La ansiedad que devora a nuestras familias nace de una mentira. La mentira de creer que tenemos derecho a una vida sin cruz. Exigimos comodidades, exigimos salud perfecta, exigimos que nuestros hijos sean exitosos según los estándares de los hombres. Y cuando eso falla, nos derrumbamos, nos llenamos de pastillas para la ansiedad y dejamos de rezar porque creemos que Dios no nos escucha. Pero yo les digo hoy, con toda la autoridad que me da la Iglesia, que la paz espiritual y la victoria sobre la ansiedad no llegan cuando Dios te quita los problemas. La verdadera paz llega cuando finalmente abrazas la voluntad de Dios y dejas de exigirle condiciones. Quien ama, obedece. Así de sencillo. El que ama a Dios, obedece sus mandamientos y acepta sus designios, aunque el alma llore de dolor.
La oración es lo único que sostiene cuando el sentimiento falla. Habrá días en que no sentirán nada al rezar. Habrá días en que el rosario parecerá una repetición seca y sin sentido. Habrá días en que venir a misa les costará sangre. Es ahí donde se prueba la fe verdadera. La fe no se vive de entusiasmos pasajeros, se vive de disciplina y de fidelidad. No pidan tronos para ustedes, no pidan tronos para sus hijos. Pidan la fuerza para beber el cáliz. Pidan la gracia del Espíritu Santo para mantenerse de pie junto a la cruz, como lo hizo la Virgen María. Ella, la Madre de los Dolores, vio a su Hijo destrozado y no huyó. No le reclamó al Padre Celestial. Guardó silencio, confió y ofreció ese inmenso dolor por la salvación de todos nosotros. A ella es a quien debemos imitar cuando el sufrimiento golpea nuestra puerta. Porque sin disciplina espiritual, sin vida de gracia, sin confesión frecuente, la fe simplemente muere. Se seca como una planta sin agua. Esta misma semana, ustedes tienen una tarea. No venimos a la iglesia solamente a calentar las bancas y a escuchar al sacerdote hablar. Venimos a alimentarnos para salir al mundo. Les pido que hagan algo concreto. Van a buscar a alguien esta semana. Quizás a esos nietos en los que pensaron al principio de la misa. Quizás a ese hijo que lleva años sin pisar una iglesia. Quizás a un vecino o a un amigo que está pasando por una enfermedad terrible y está perdiendo la esperanza. Van a acercarse y le van a hablar de Dios. Pero escúchenme bien, no les hablen de un Dios de azúcar. No les hablen de un Dios que es una especie de genio de la lámpara que cumple caprichos si le rezas una novena. Háblenles de la fortaleza de la cruz. Enseñen a las nuevas generaciones a no huir del dolor. Díganles que el sufrimiento, cuando se une a la cruz de Cristo, tiene un valor redentor infinito. Díganles que hay esperanza, pero que la esperanza cristiana pasa por la tumba vacía, y para llegar a la tumba vacía hay que pasar por el Viernes Santo. Nosotros los mayores tenemos la grave responsabilidad de transmitir una fe sólida. Si nos ven ansiosos, quejumbrosos, aterrorizados por el mundo, ¿qué van a creer nuestros jóvenes? Van a creer que nuestra fe no sirve para nada. Pero si nos ven firmes, si nos ven rezar de rodillas cuando hay tormenta, si nos ven aceptar la enfermedad con dignidad y ofreciendo el dolor por la salvación de las almas, entonces creerán. El testimonio de un cristiano que sufre con paz es el argumento más poderoso que existe para convencer a los que no creen. Vamos a terminar esta reflexión poniéndonos en las manos del Señor. Les pido que, desde el fondo de su corazón, se unan a esta oración que recojo de todo lo que la palabra nos ha enseñado hoy. Señor, perdónanos. Perdónanos por ser cobardes. Perdónanos por buscar siempre los primeros puestos, por buscar la comodidad y por huir del sacrificio que nos purifica. Hemos sido cristianos a medias, cristianos de días de sol que se esconden cuando llegan las nubes oscuras. Te pedimos hoy, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos apóstoles Santiago y Juan, que finalmente bebieron tu cáliz con su propio martirio, que nos des la gracia de beber el cáliz que nos ofreces con entereza. Que no busquemos nuestro propio consuelo humano, sino que encontremos en tu cruz nuestra única paz y nuestra verdadera salvación. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.